Hola hermanos amados, Dios los bendiga grandemente. Bueno, quería compartir con ustedes un mensaje eh, sobre, o un tema en realidad, más que un mensaje, un tema para que lo puedan meditar y lo podamos colocar en oración, que tiene que ver con el avivamiento. Eh, Probablemente algunos de ustedes han escuchado quizás en algún momento el tema del avivamiento. Y creo que es importante entender qué es, ¿cierto? Y cuál es su propósito. Y en palabras simples, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de avivamiento, realmente de lo que hablamos, ¿cierto? Es de la manifestación de la vida de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se cree de que avivamiento es solamente que ocurran prodigios, milagros y milagros y milagros y cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes. Y realmente nosotros tenemos que entender de que no necesariamente es eso. Aunque en un avivamiento las señales que conllevan, ¿cierto?, a la palabra de Dios están detrás, pero no porque sí. Entonces no es ese el avivamiento en sí mismo. Para poder entender qué es lo que significa esto, tenemos que entender un concepto que es importante, que es uno de los mensajes que les compartí en el grupo, que, ¿cómo se llama? Espero que lo puedan ver, que es el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es sumamente importante porque, como dice en esa, ¿cómo se llama?, enseñanza, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos de que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos algo tan lejano como algo que me hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Aunque, ¿cómo se llama?, muchas veces, ¿cómo se llama?, no lo percibimos, sino que es algo que asimilamos que pasó, ¿cierto? Yo, ¿cómo se llama?, nací de nuevo y sé que pasó como por una fe ciega, ¿cierto? Y sé de que cuando muera, ¿cierto?, después el Señor Jesucristo me va a resucitar. Entonces, el primer punto es que el nuevo nacimiento, ¿cierto?, no es algo que yo, ¿cierto?, asimilo como algo, ¿cómo se llama?, que pasó y lo tomo como por fe ciega, ¿cierto? Ya sé qué pasó, que me hizo nacer de nuevo, pero no sé cómo, ni cuándo, ni qué pasó, ¿cierto? Más que solamente muchas veces una forma teórica y no una forma práctica. Entonces, tenemos que entender de que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto?, parte con una manifestación desde el nuevo nacimiento, donde nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y eso no es algo teórico, eso es algo vivencial, algo que usted vivió, algo que usted percibió, y es una convicción, una certeza interna de usted, que usted tuvo un encuentro con el Dios viviente. No son cosas mágicas, no son cosas místicas, sino es como Dios impactó su vida de tal manera que usted ahora cree que Él es el Dios verdadero, el Señor. Entonces, el primer paso, amados, es que nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿por qué? ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué yo creo que Él es Dios? ¿Por qué creo de que Él es soberano? ¿Por qué creo que, ¿cómo se llama?, le debo cierta obediencia? ¿Por qué creo que Jesucristo es el Rey, el Señor, el Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que impactó mi vida? Y cuando hablo de qué fue lo que impactó mi vida, ¿cómo se llama?, no es para buscar cosas externas, sino para buscar un impacto interno. Es que yo creo porque Él me sanó cuando estaba enfermo. Sí, está bien, pero ¿qué fue lo que impactó internamente? Porque yo les podría probar bíblicamente de que hay ciertas situaciones bíblicas donde gente fue sanada por Dios de una forma milagrosa y no se convirtió a Cristo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuál fue el impacto interno que, que usted tuvo con Dios. Y desde esa base va a poder entender, ¿cierto?, y poder vivenciar el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo se manifiesta a través, en y es, ¿cierto?, todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, el poder de la resurrección del Señor Jesucristo es algo que está en nosotros, que nos hizo nacer de nuevo. Dice, ¿cierto?, en las Escrituras, ¿cierto?, de que el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el que operó en nosotros, ¿cierto?, para hacernos nacer de nuevo o para salvarnos, ¿cierto? Dice de que nos resucitó juntamente con Él en el libro de Efesios 1 y 2 y nos sentó en lugares celestiales. Ese es el lugar donde estamos por gracia de Dios. Ahora bien, amados hermanos, ese poder de resurrección es el que,
como dice las Escrituras, ¿cierto? Especialmente en el estudio que les compartí, ¿cierto? Ese poder es el que dice las Escrituras de que el mismo Dios, por medio del Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo que está en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Ya? Entonces, nos encontramos de que el poder de resurrección del Señor Jesucristo no solo obró en el nuevo nacimiento, está en pausa, ¿cierto? Y llega hasta el día de la resurrección, sino que es algo que está, ¿cómo podríamos decirlo? Está operando o debería de estar operando en nosotros, porque es ese poder el que nos da vida, el que nos da convicción, el que nos da fe, el que nos da victoria, el que debe estar induciendo, ¿cierto? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, el que nos debe estar guiando en nuestras decisiones, el que nos debe estar llevando a ganar nuestras batallas. Y ese poder de la resurrección es la unción del Espíritu Santo, desde un punto de vista ejecutacional. Es el poder del Espíritu Santo, cuando se ejecuta es la vida de resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es esa la vida que nosotros tenemos que vivir ante toda circunstancia, ante toda enfermedad, y no solamente física, sino enfermedades emocionales, ¿cierto? Depresión, enojo y cuántas cosas más. Nosotros tenemos que usar la vida de resurrección del Señor Jesucristo para que las áreas donde hay muerte en nosotros, ¿cierto? Puedan ser resucitadas. Y para eso necesitamos fe, para eso necesitamos morir primero. Jesús para poder resucitar tuvo que morir primero. Él mismo dice de que el grano de trigo, ¿cierto? Primero tiene que caer, ¿cierto? Y después de eso poder dar fruto. Entonces tiene que morir, caer, etcétera, etcétera. Entonces Jesús para poder resucitar, ¿cierto? Para poder llegar a una victoria, también tuvo que morir primero. Nosotros también, hermanos amados, en cada lucha que tenemos, en cada proceso que tenemos, luchas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el sentido de cómo actuar, cómo llevar, qué tengo que perdonar, cómo poder llevar en victoria, ¿cómo se llama? En mi matrimonio, ¿cierto? Poder llevar en victoria, ¿cómo se llama? Mi familia, ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? Que no veo salida, etcétera, etcétera. Para poder, nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios y saber de que el poder de resurrección del Señor Jesucristo nos da la victoria, está dentro de nosotros y tenemos que ejecutarlo a través de la fe de una manera práctica. Nos puede dar la victoria para poder enfrentar cada situación que nos toca vivir de una manera victoriosa, ¿ya? Pero ojo, que antes de la resurrección viene la muerte. Eso significa, amados hermanos, de que muchas veces tenemos que morir para que se manifieste la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Y eso no es tan simple como simplemente decir, me tengo que negar, ¿cierto? Y no, yo sé que me tengo que negar a mi carne y es tan simplemente eso. Es eso, pero no es tan simple como eso. Muchas veces, amados hermanos, por ejemplo, miren hermanos, Dios nos podría bendecir, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, ¿cierto? Podría, no sé, de una manera portentosa, sobrenatural, que nos llegue un trabajo espectacular, soñado, ¿cierto? Donde van, ¿cierto? A valorar quizás todos los talentos que yo realmente tengo y realmente, ¿cómo se llama? No es que me regalen la plata, pero sí que me llega un buen trabajo, una buena oportunidad tremenda, gano un tremendo sueldo donde puedo estar tranquilo, etcétera, etcétera. ¿Dios podría, ¿cómo se llama? Hacerlo? Claro que sí. O podría, no sé, llegar alguien y darme una ofrenda, una tremenda ofrenda, ¿cierto? Y con eso invertir, o que, no sé. Pero el proceso de morir es, por ejemplo, lo que dice Pablo, de que grande es la piedad acompañada de contentamiento. Y también cuando él dice, he sido persuadido, y en la versión textual, ¿cierto? Usa una palabra que dice, he sido persuadido o he aprendido, ¿cierto? O he sido enseñado, ¿cierto? Y esa palabra, ¿cierto? En el griego muestra de que ha sido enseñado por un tercero. Dice, he sido enseñado o he aprendido a vivir en escasez y vivir en abundancia. Y nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a vivir justamente
nuestra verdadera victoria no es, por ejemplo, conseguir el trabajo soñado, no es que el cónyuge cambie. Aunque sí es nuestra meta, ¿cierto? Lo que nosotros pedimos a Dios, y claro que está bien. No es que nuestro hijo se pueda convertir, que nuestro hijo salga de la droga, o cuantas otras cosas más, o tener una sanidad, o conseguir esposa, ¿cierto? Sino es poder vivir en el reino de Dios, en la justicia, gozo y paz del reino de Dios, en la circunstancia donde estamos esperando que pase algo, o estamos trabajando para que pase algo. ¿Por qué? Porque sería fácil, por ejemplo, ¿cierto? Poder tener paz, fe, confianza en Dios, ¿cierto? Poder estar tranquilo, confiado, tener gozo, estar alegre, ¿cierto? Cuando tengo un tremendo trabajo. Ahora, obviamente, ¿cierto? Eso me va a traer paz, me va a traer alivio, me va a traer gozo, está bien, ¿cierto? Incluso el libro de, ¿cómo se llama? Eclesiastés, habla sobre eso, ¿cierto? Ahora también, obviamente yo me voy a sentir con más gozo, con paz, con confianza en Dios, cuando mi cónyuge se pueda convertir a Dios, cambie, ¿cierto? O cambie mi hijo, mi hija, o mi mamá, mi papá, ¿cierto? O mis hermanos, etcétera, etcétera, se puedan convertir a Cristo y cambien las cosas, ¿cierto? En el hogar, ¿cierto? Obviamente voy a sentir más paz. Pero, hermano, créanme que aunque su cónyuge se convierta, su madre, su padre, sus hijos, siempre van a haber problemas en la casa, en nuestras familias. Siempre van a haber problemas aunque usted tenga el tremendo trabajo, no van a faltar problemas financieros, ¿cierto? Siempre pasa algo, alguna crisis, alguna mala inversión, puede pasar, ¿verdad? Entonces, en el camino para llegar, hermanos, es que nosotros morimos y la vida de resurrección nos resucita, porque ¿cómo se llama? Sería fácil, por ejemplo, yo sentir esa paz, ese gozo, ¿cierto? De poder, ¿cómo se llama? Despertar todas las mañanas confiando en Dios para poder servirle cuando tengo un sustento seguro. Tengo, ¿cierto? Un tremendo trabajo que Dios me dio, o un sustento que llegó de forma, ¿cómo se llama? Milagrosa, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? No hay duda que fue Dios el que me bendijo, no sé. ¿Ya? Entonces, claro, sería fácil ahí sentir gozo, sentir paz, sentir todo, pero lo que Dios quiere, y cuando les quiero dar a entender de qué es el avivamiento, porque el avivamiento tiene que empezar en nuestro corazón y mantenerse en nuestro corazón. Es que cuando nosotros morimos, como Jesús dice, el grano de trigo, bueno, Él está hablando de su muerte, ¿cierto? Eh, para que se manifieste la vida en ese proceso donde usted tiene problemas con su cónyuge, donde usted tiene problemas financieros, donde usted está trabajando para poder salir de la situación, ¿cómo se llama?, financiera donde está, porque tiene una, ¿cómo se llama?, necesidad, quizás no para darse lujo ni nada de eso, sino para poder tener una mejor situación para su familia, para su esposa, etcétera, etcétera, o alguna sanidad física. En ese proceso nosotros morimos, y ahí es donde se manifiesta el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese proceso es donde Dios quiere que yo logre ahí poder vivir en gozo, en paz, en fe y en justicia de Dios. Amén. Cuando nos ataca la pena, la angustia, ¿cómo podríamos decirlo? La eh, eh, la impotencia muchas veces de perdonar a alguien que ni siquiera se da cuenta que nos daña, ya sea en el matrimonio, en la familia, de tener que estar constantemente perdonando a alguien que no cambia o que no quiere cambiar y que nos daña o que destruye. Bueno, entonces cierto, en ese proceso, amados hermanos, es que nosotros, por la vida de resurrección del Señor Jesucristo, podemos tener, cierto, la vida de Dios, para que ahí podamos obrar en justicia, tener gozo y tener paz. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros mismos, como hermanos cristianos, juzgamos a los demás
que no tienen gozo cuando no están contentos, felices, riéndose con una sonrisa de, ¿cómo se llama?, oreja a oreja. Obviamente el gozo, ¿cierto? Obviamente que se manifiesta en una alegría, eso es obvio, ¿cierto? Pero no necesariamente es estar feliz. Las escrituras dicen de que el alma, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Proverbios, dice de que el alma puede estar en amargura entre risas. Y eso es algo comprobado, ¿cómo se llama?, por la ciencia, ¿cierto? Y los que han vivido procesos de, procesos de depresión, yo creo que han, cierto, experimentado de que hay instantes donde se puede estar riendo con un grupo de personas, compartiendo, cierto, y se pueden mostrar súper felices, pero están viviendo quizás el peor momento de sus vidas. Y eso es algo que dice las escrituras. Entonces no necesariamente la felicidad es el resultado del gozo de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender de que para poder vivir en la vida de resurrección, el camino ¿cierto?, el camino, ¿cierto?, a lo que esperamos es nuestro proceso de muerte y vida. Entonces, lo que Dios quiere lograr y el llamado celestial y el gran llamado de gloria que Dios nos hace es, como dice Pablo, he sido enseñado a vivir en escasez y vivir en abundancia. Jesús, ¿cierto?, en su ministerio aprendió a vivir con fe y haciendo la voluntad de Dios inquebrantablemente, independientemente de que su ministerio fuese reconocido, alabado, popular, o en el tiempo que no fue tan popular. Porque hubo un tiempo donde el ministerio del Señor Jesucristo fue muy popular, ¿cierto? Todos querían ser sus discípulos, pero hubo tiempo también donde en más de una oportunidad lo querían apedrear, lo andaban persiguiendo, etcétera, etcétera, y era aborrecido, cuestionado. Entonces nos encontramos, hermanos, de que nuestro caminar, nuestro proceso es, hermanos amados, el proceso en que Dios nos quiere dar la victoria. Pero no se confíe muchas veces con gente que le dice, aférrate a tu promesa, que ya va a venir, que lo mejor está por venir. Hermanos, son palabras vacías. Amén. Lo que está por venir y la certeza que usted tiene es que Dios está con usted aquí y ahora. Y su poder de resurrección que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos está en usted, está en su corazón, está en su espíritu, al alcance de su oración, al alcance de su fe. Está el poder de resurrección que lo puede hacer vivir en el tiempo de la dificultad, en el tiempo donde tiene que luchar por perdonar, donde tiene que confrontar problemas económicos, problemas relacionales con su familia, etcétera, etcétera, donde tiene que mantener una esperanza de que sabe de que ese poder de resurrección va a transformar a su esposo, esposa, hijo, que lo va a sacar de la depresión, que lo va a sacar de la amargura, etcétera, etcétera. En ese proceso de confianza es donde se manifiesta la vida de resurrección del Señor Jesucristo, no necesariamente en que la esperanza que estamos esperando sea cumplida, sino en el proceso de lo que nosotros vivimos, ¿cierto?, de lo que queremos, ¿cierto?, o realmente esperamos que pase. Amados, y todos tenemos peticiones ante Dios, y Dios es fiel en cumplir lo que Él ha prometido, pero la fidelidad más grande de Dios es en resucitar en nosotros las cosas muertas. No espere a que su esposo cambie, su esposa cambie, no espere a que tenga un buen trabajo, no espere a terminar sus estudios, no espere a estar sano para poder vivir en justicia, gozo y paz del Espíritu Santo. Y le vuelvo, ¿cierto?, a decir, gozo no es estar necesariamente feliz. Gozo es algo interno, es algo que nos hace descansar en Dios, donde independientemente que yo tengo preocupaciones por el porvenir, ¿cierto?, que son lógicas, pero no me domina el afán, porque tengo un gozo, tengo una esperanza, tengo paz, y no una paz ciega, sino una paz que se afirma en la obra de Dios en mi vida. Así que, hermanos, tenemos esa vida de resurrección, y esa vida de resurrección se va a manifestar en los tiempos de espera. Amados, no se va a manifestar antes ni después, porque les vuelvo a reiterar, sería fácil Dios decirnos, hijo, te voy a dar paz, así que todos tus problemas van a ser resueltos, pero sería una paz superficial, una paz que sería externa. Cuando se va al buen trabajo,
Cuando llega otro problema conyugal, llega otro problema con el hijo, llega alguna crisis, se va la paz. Y muchas veces nos pasa. Servimos a Dios fervientemente, obramos en justicia en el momento que estamos relativamente bien. Pero, y ojo de que la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros obramos en justicia solo cuando estamos bien. Y hablo de justicia, de confrontar muchas veces el pecado, de hablar bien, de darle, como dice en las Escrituras, no debáis nada a nadie. No solamente habla del tema, ¿cómo se llama?, financiero, sino que también habla al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y muchas veces nosotros no somos justos en eso. A esta persona, a mi cónyuge, le debo respeto, le debo honra, a mis hijos, ¿cierto?, a mis padres. ¿Por qué? Porque estoy pasando una situación difícil y me tienen que entender. Amén, amados. Así que los animo a poder vivir, poder aspirar a un avivamiento interno. Vamos a seguir hablando sobre el avivamiento. Pero el avivamiento es la vida de Dios que le da vida a lo que está muerto. Es la resurrección del Señor Jesucristo, la unción. Jesús habla de que los que reciban el Espíritu Santo de su interior fluirán ríos de agua viva que saltarán como ríos de agua viva para vida eterna. Entonces tenemos que aspirar a eso y eso parte del corazón. Así que los animo, hermanos. La vida de Dios está en nosotros. Declárelo, vívalo cada mañana. He sido resucitado juntamente con Cristo Jesús. Esa vida está en mí. No se va a manifestar necesariamente después de la muerte. Ahora. Amén. Los bendigo, hermanos. Un gran abrazo. Espero que esto sea de bendición para ustedes.